Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. Unidad 2. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación, conservación y reproducción de los sistemas vivos? ¿Qué es el metabolismo? Te vamos a explicar los componentes químicos de los cuales estamos formados, ya que son de suma importancia para que se lleven a cabo distintas funciones en nuestro organismo, además de que podrás comprender qué es el metabolismo y cómo se lleva a cabo. Todo lo que debes saber acerca del metabolismo. ¿De qué estamos hechos? En el libro nos menciona que el metabolismo es más que nada la transformación de las moléculas de las cuales estamos compuestos. En nuestro cuerpo tenemos en mayor cantidad el carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, que es más conocido como el CHON, pero hay que constatar que también tenemos cantidades de fósforo y de azufre. También podemos encontrar dentro de nuestro organismo, pero de manera menor, serían los elementos como el potasio, sodio, cloro, magnesio, calcio. Estos elementos, los anteriores mencionados, desempeñan un papel muy importante en nuestra vida. Finalmente, están los elementos que participan en mínimas cantidades, que son el yodo, cobalto, zinc, selenio, etc. Tenemos entendido que todos los átomos tienen la tendencia que cuando se unen forman moléculas. La valencia resulta cuando estos tienen la necesidad de completar sus órbitas externas. Por ejemplo, los enlaces iónicos resulta cuando los dos mismos átomos que tienen una carga neta resulta con la ganancia o la pérdida de un electrón. A este enlace que los mantiene unidos es llamado enlace iónico, que no es otra cosa que la atracción. En otro caso tenemos el enlace covalente, que consiste en un enlace más resistente, que no hay mucha diferencia en la distribución de electrones ni en la separación de los átomos que se mantienen unidos. Cadenas de átomos de carbono. Se sabe que el carbono es el elemento más abundante entre los que conforman las moléculas para los seres vivos. También estos pueden formar cadenas de átomos, las cuales no son más que nada que la unión entre átomos semejantes. Los enlaces o uniones entre ellos son de tipo covalente puro. Los hidrocarburos tienen una composición muy simple. Están formados por una cadena de átomos de carbonos unidos entre sí, en las que teniendo este átomo de valencia o capacidad para combinarse con 4 elementos. Los azúcares son moléculas que constituyen la base de los seres vivos. Son cadenas de átomos de carbono, más o menos cortas, en las cuales, a diferencia de los hidrocarburos, algunos de los átomos de hidrógeno se sustituyen por otros elementos. Hay que destacar que lo más importante es la glucosa. Los ácidos grasos también son cadenas de átomos de carbono, pero un poco más largas. Un nucleótido es un compuesto que solo está formado por un azúcar, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, que en sí es como la ribosa, o sea, prácticamente es ribosa. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, en términos muy sencillos, no es otra cosa que la enorme serie de reacciones o cambios químicos que las moléculas experimentan para convertirse en otras y otras y otras, de una manera que parece complicadísima e interminable. No solo cada uno de los seres vivos, sino cada célula está compuesta de gran cantidad de miles de sustancias. No es aventurado asegurar que una extensa parte de ellas no se conoce, ni siquiera en el caso de uno solo de los organismos unicelulares. Inclusive, muchas de las moléculas solo son intermediarias a los pasos necesarios para que unas moléculas se conviertan en otras. El metabolismo es un proceso complicado que ocurre en los seres vivos, en el cual hay un flujo o intercambio constante de materiales indispensables para mantener y renovar el enorme número de moléculas que constituyen a cada ser vivo. Pero también se intercambia energía, y en muchos de los casos casi lo de menos es el flujo de los materiales. Hay series de interconversiones de sustancias, en los cuales lo más importante son los cambios de energía que se producen. Una forma de ver esto a través de la llamada constante de equilibrio, que consiste en como una sustancia. Las enzimas son las complicadas moléculas que se encargan de manejar cada paso del metabolismo celular, cuyo mecanismo íntimo de funcionamiento aún ahora se conoce solo el de alguna de ellas. Tal vez lo más notable es que en su gran mayoría son proteínas, aunque se ha encontrado que también algunas moléculas de ARN tienen esta capacidad. Como ya se señaló antes, las transformaciones de las moléculas
vez en la renovación de sus propias moléculas. La otra consiste en obtener las diferentes formas de energía necesarias para mantener las funciones vitales. Esto es precisamente el metabolismo. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, previamente ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las células. En este proceso participan diferentes tipos de enzimas. Anabolismo y catabolismo. Por otra parte, el anabolismo es el proceso del metabolismo que tiene como resultado la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular, por lo que recibe también el nombre de biosíntesis. Es una de las dos partes en que suele dividirse el metabolismo, encargada de la síntesis de moléculas orgánicas más complejas a partir de otras más sencillas, orgánicas o inorgánicas con requerimiento de energía. Y por lo tanto, el catabolismo es la parte del metabolismo que consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento adecuado de la energía química desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas de adenosín y de fosfato. Las reacciones catabólicas son en su mayoría reacciones de reducción. El catabolismo es el proceso inverso del anabolismo, aunque no es simplemente la inversa de las reacciones catabólicas. Metabolismo y nutrición. Todos los elementos que se degradan contienen en sus enlaces energía que se transforman en la de los enlaces del ATP, y esta a su vez es aprovechada por diferentes sistemas para la realización de las funciones vitales de los organismos. El efecto del ejercicio físico. El ejercicio físico es sin lugar a dudas el factor más importante por considerar en este sentido, lo cual no solo implica los deportes, sino las diferentes actividades que un individuo realiza diariamente, ya que estos se relacionan con los distintos movimientos de nuestros músculos, que son los que consumen la mayor cantidad de energía. Esta energía es obtenida de los alimentos que diariamente consumimos. La cantidad de calorías que gasta una persona depende de los esfuerzos que esté aplicando. La composición de la dieta. La proporción de los diferentes componentes que abarca nuestra dieta son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, pero no solo bastan satisfacer los requerimientos calóricos, sino balancearlos entre sí. Una dieta balanceada consiste en la regulación de alimentos chatarra que usualmente se consumen, ya que estos son prácticamente sencillos de encontrar. La dieta habitual de una persona común y corriente hoy en día suele tener un alto contenido de carbohidratos, como el pan, las tortillas, las pastas, el arroz, las papas, los postres y los dulces, además de los refrescos. Por tal motivo, en la actualidad hay grandes problemas de obesidad. Para poder regular nuestra dieta es necesario guiarnos de la pirámide alimenticia o del plato del buen comer, que nos dice que en primer lugar debemos consumir cereales y tubérculos de 2 a 6 porciones, en segundo lugar las frutas y verduras de 2 a 5 porciones, en tercer lugar las leguminosas y los alimentos de origen animal de 2 a 3 porciones y en el último lugar las grasas y azúcares que se deben consumir con regulación. ¿Qué pasa si comemos más? Si alguien come en exceso puede almacenar pequeñas cantidades de azúcares, pero por tiempo limitado. Si alguien se alimenta bien y hace ejercicio, tal vez puede duplicar la cantidad de proteína muscular, pero si constantemente come más de lo que necesita, según su actividad física, puede almacenar cantidades realmente enormes de grasa, al grado de llegar a duplicar o hasta triplicar su peso corporal. ¿Qué pasa si comemos menos? Si alguien no come lo suficiente y continúa desarrollando la misma actividad, baja de peso. La razón es que el organismo, aunque no tenga en apariencia grandes capacidades para almacenar alimentos, aún en las personas más delgadas tienen un mínimo de grasas que pueden servir en casos como este. El organismo toma las grasas de los depósitos en donde se encuentren, debajo de la piel, entre las vísceras, en los diferentes tejidos, etc. Pero en casos de carencia extrema, empiezan a echar mano de otros materiales, principalmente las proteínas, en especial de los músculos, que representan la proporción más elevada de estas sustancias. Entonces, si alguien por la razón que sea come menos de lo que necesita, pierde peso a partir de las grasas y las proteínas. El metabolismo es sinónimo de ser vivo, es crecer, es reproducir, es formar, es destruir para volver a formar, es guardar y a la vez gastar, todo lo que constantemente pasa en el interior de cada una de las células de un ser vivo. Gracias.